Hola Rosa, buenos días. Estás preparada, ¿no? Estoy preparada. Bueno, es escritora. De hecho, el último libro que presentó, y tuvimos la suerte también de hablar contigo cuando eso ocurría, eran Los muertos siempre sonríen. Es otro de los libros que ya tienes, y además que estuviste firmando también la Feria del Libro de Madrid. Estuve en la de Madrid también. Exacto, sí. También, porque has estado en... Estuve, en varias, sobre todo de mi zona, que es Madrid. Pues estuve en Alcalá de Henares, estuve en Fuenlabrada, estuve también en Pozuelo. Pero digamos que la gorda fue La de Madrid, que eso es una cantidad de personas que pasan por delante, te sientes de chiquitito. Además se recuperaba, ¿no? Después de pandemia, Sí. por todo lo que es la Feria del Libro también en Madrid, y todo un éxito también. Se notaba que la gente tenía ganas de salir, de ver libros, de conocer, de pasear. O sea, un ambiente increíble. Bueno, Marta, contigo vamos a empezar sección, aunque hoy has venido así a modo un poquito de presentación. Es una sección que queremos tener todas las semanas y que, bueno, pues nos ayude quizá a elegir un libro o a conocer curiosidades que quizá no conocíamos, a hablar de algún escritor, incluso de escritores pasados ya, que podíamos hacer un poquito un repaso sobre ciertos escritores, escritoras, hablamos de escritores en general, y hoy has querido hablarnos de la literatura pero fuera de los libros. O sea, es literatura pero no hablamos de leer libros. Y es que quieres iniciar así como un pequeño debate, que también pueden participar los oyentes, que digo que están en la playa y esas cosas, más que nada por 17 de agosto, pues ya ves tú, ¿qué tienen que hacer los oyentes? Excepto Maruja, claro que nos escribe. Pero ¿qué tienen que hacer los oyentes? Pues es vacaciones y disfrutar, que para eso están. Pero nosotros vamos a empezar así como un pequeño, no sé si debate o diálogo, sobre escuchar audiolibros. ¿Eso cuenta como leer? Yo ya te adelanto que para mí no, ¿eh? Yo es que en eso soy muy tradicional. Pero a mí me da que no es como leer. ¿Tú qué dices, Marta? Bueno, más que lo que digo yo, realmente he elegido este tema para empezar porque me encontré este debate en redes. Y me pareció muy interesante, pues más allá de lo que yo puedo opinar, por los distintos puntos de vista que encontré. Todo este tema surgió porque un youtuber publicó un vídeo hablando de los audiolibros y de leer escuchando. Y algunos de los comentarios fueron, no, si le estás escuchando no estás leyendo, eso no es leer. Y ahí pues, bueno, sabes cómo son las redes. Sabes cómo son las redes, y eso pues se fue incendiando y al final pues hubo una guerra, guerra en redes, una guerra amistosa en muchos puntos sobre este tema, y la verdad es que me parece que ambos tienen puntos bastante acertados. Dices que no es leer porque no estás leyendo literalmente. Bueno, pero hay estudios, por ejemplo, que han demostrado que se mueven partes distintas del cerebro. O, por ejemplo, que la gente que ha escuchado audiolibros con el tiempo no sabe cuáles de los libros que han leído en el pasado han escuchado y cuáles han leído realmente, sino que de ambos recuerdan más o menos lo mismo, que es la trama, lo que les han hecho sentir y todo eso. Sí, pero no te acuerdas de si lo leíste o si lo escuchaste. A mí es que, para mí, por ejemplo, una de las cosas importantes de leer es porque al leer, luego al escribir, es posible que no cometas fallos ni tengas faltas de ortografía, porque eso también te ayuda, ¿no? Cuando estás leyendo, pues a no cometer fallos a la hora de escribir, creo. Bueno, eso ya depende de con qué atención lea cada uno. Bueno, eso también es verdad. Porque hay gente que lee mucho y luego a la hora de escribir, pues sí que, todos seguimos cometiendo algún gazapillo a la hora de escribir. Y yo, sinceramente, si una historia es muy buena y me mete mucho, no me fijo en si está bien escrito. De hecho, si está bien escrito, es como pasar el polvo. Si está bien hecho, no se nota. No, me refiero a nosotros. Si yo leo un libro, si yo estoy leyendo, quieras o no, estás aprendiendo también, o a veces uno tiene dudas. Si el acento, no lo sé, que a la hora de escribir, teniendo en cuenta, por ejemplo, que también se escribe mucho por WhatsApp, que se abrevia, que afortunadamente ya cada vez se usa menos la K de kilo, todas esas cosas que empezaron al principio del WhatsApp, ¿verdad? Que es verdad que yo decía, por favor, el Messenger. El Messenger. Eso ya es de otra época. Yo creo que al leer también se aprende. Yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, como esto es un debate, pues me voy a ir al bando contrario, aunque que sepas que también estoy contigo en algunos puntos.
Pero, por ejemplo, las personas ciegas, las personas sordas, las personas con algún tipo de discapacidad, tienen libros adaptados a sus necesidades. Consideraríamos, por ejemplo, que los libros en braille o braille, no sé cómo se pronuncia en realidad, no son leer. O las personas que escuchan audiolibros también ellos consideran que están leyendo. Y ya no solo eso, los audiolibros son un formato que han acercado la lectura a gente que hasta ahora no había leído. El 50% de los entrevistados de un estudio que hicieron con gente que leía audiolibros confesó que no había leído ningún libro en físico en el último año y que sin embargo sí que se estaban acercando a novelas gracias precisamente a los audiolibros. Hombre, si es o nada o audiolibro, desde luego audiolibro. Es importante porque mientras estás escuchando un audiolibro que te están contando una historia, pues oye, a mí me parece algo bueno. No estás en otras cosas, a lo mejor, ¿no? Estás ahí atento a algo que te están contando, a lo mejor estás paseando y te están contando la historia y es algo que puedes hacer en momentos, por ejemplo, eso, o vas en un transporte público. En casa no sé si lo veo tanto, sentarte simplemente a escuchar una historia, no lo veo tanto, pero bueno, seguramente habrá quien lo haga. Es más cuando estás en tu día a día, en movimiento, o estás en un tren, por ejemplo, ¿no? Igual que ves una película y la escuchas, en este caso estás escuchando un audiolibro. Pero sí es cierto que lo que es leer, no, para mí no tiene comparación con Braille. Braille es leer. Claro. No hay otra manera en que puedan leer las personas invidentes. Entonces eso sí es leer para ellos. Pero bueno, ante nada, o coger un audiolibro, venga, vale, lo doy por... Es que yo soy muy purista en ese sentido, Sí. perdón, porque incluso me gusta el libro. Yo el libro en tableta, que está muy bien, que ahí llevas un montón de libros y eso hace que leas. Y ya me gusta el libro en físico y además me gusta tenerlo. A mí también, o sea, yo soy lectora de papel. Reconozco todas las virtudes que tiene el libro digital, pero a mí me gusta el libro que tiene tacto, que huele al libro, aunque ya no huelen como antes. Supongo que utilizan otro tipo de cola o algo menos tóxica y ya no huele igual. No huele igual. Pero bueno, también es bueno si es por eso. Sí. Porque utilizan otras cosas. Sí. Pero... se leen. Los audiolibros no se leen, se escuchan. Por lo tanto, se supone que no se lee un libro, se escucha. ¿Tú estás ahora con uno, dices? Yo ahora mismo estoy dándole una oportunidad a esto de los audiolibros, porque sí que es cierto que como lectora que soy tradicional, pues me cuesta pararme a prestar atención a los audiolibros, pero creo que son los audiolibros la respuesta a esta sociedad que cada vez tiene menos tiempo para hacer las cosas. Entonces, si quieres leer, pues tienes que hacerlo mientras cocinas, mientras vas al trabajo, como tú has dicho, o mientras haces cualquier otra cosa, mientras estás en el gimnasio, porque es que no tenemos tiempo. Sí, pero has dicho, si quieres leer, es que no estás leyendo. Bueno, estás escuchando mientras cocinas, mientras, pues como cuando escuchas otra cosa, te están contando la historia. Pero si nos ponemos histórico, me voy a poner yo purista en la otra dirección. Vamos. Si nos ponemos puristas en ese sentido, la literatura es el arte que utiliza las palabras, no necesariamente escritas. Y de hecho, la literatura tradicional, la literatura original, se compartía de forma oral, de unos a otros. Incluso posteriormente, cuando ya se crearon los libros, lo tradicional era que una persona leía en voz alta mientras todos los de alrededor escuchaban. Entonces sí, uno leía, pero eran todos los que disfrutaban del libro. Pero hablas de literatura, no de lectura. Sí, bueno. Uy, Marta, qué mal empezamos por mi parte, porque te estoy metiendo caña. Bueno, no, me parece genial. Es como tú dices, ante no hacerlo, tener que escuchar una historia, si eso te engancha y te entretiene, a mí me parece genial, porque es lo que dices, consumes literatura al final, que también es importante, porque me imagino que esto de los audiolibros para los escritores... no sé si sabes cómo funciona. O sea, un escritor, un libro. Pues tú has lanzado un libro, otro. ¿Cómo se hace para que llegue a ser un audiolibro? Porque también alguien te lo tiene que... de alguna forma, bueno, son trabajos que se están dando, porque alguien tiene que locutar tu libro, contarle... Hay que saber muy bien contar historias para narrar un audiolibro, para hacer un libro... que lo podamos vivir como si uno lo estuviera leyendo. Entran en juego muchísimos profesionales y además es un sector muy nuevo.
en España y en el mundo en general. Entonces, ahora mismo yo, por ejemplo, no puedo solicitar, bueno, a lo mejor puedo solicitarlo, pero van a decir que no. Sí, pero si quisieras. Pero yo no tengo las posibilidades de convertir mi libro en un audiolibro, a no ser que me respalde una gran empresa que ya tenga todos esos medios. Entonces, la mayoría de los libros que están ahora mismo en esas plataformas son libros de grandes cadenas, tipo Planeta, tipo Penguin, y editoriales de esas que ya tienen esos medios, porque hay que mover muchísimos profesionales y muchísimo dinero. De momento sigue siendo un formato muy caro, pero que está dando beneficios, o sea que cada vez se irá extendiendo más y se podrá, pues como todo, al principio quien escribía, el papel era caro, la tinta era caro, la educación para saber escribir era cara, pero poco a poco se va popularizando y va llegando a más gente. Yo espero poder llegar al audiolibro porque me haría una ilusión tremenda. Estaría bien, sí, porque está bien el formato de libro normal, el de toda la vida, el de comprar un libro en papel, encuadernado y, bueno, pues de esos que se coleccionan al final, porque a mí me gusta tener en casa los libros que me he leído. Incluso en algún momento, pues a lo mejor retomo o vuelvo, ¿no?, a releerlo. No soy una lectora empedernida, yo solo leo un ratito cada noche, también te lo digo, y ahí, sobre todo en verano, por ejemplo, el mes de vacaciones de verano, que se supone que es cuando más lees, es cuando menos he leído también. Pues porque sí, pues estaba haciendo otras cosas y no he cogido el libro. Pero sí es cierto que me gusta tenerlos. Aunque también veo muy bien, por otro lado hablabas del papel. Creo que el papel está ahora un poco escaso también. Sí. Entonces, bueno, pues también es una alternativa, no a que creo que es compatible, porque entre el libro en formato digital, que cuando llegó se decía, madre mía, van a desaparecer los libros, las librerías, de momento no, que siga la cosa así, es compatible también, ¿no? El audiolibro con el libro digital, con el libro, el del tacto, el de librería. Yo creo que se pueden convivir las tres. Yo creo que no es que puedan, sino que en general es la tendencia que vayan a convivir, porque el que lee libros, lee libros. O sea, además, hay un meme que me encanta y que creo que nos define a la perfección a las dos, que dice, leer libros y comprar libros son dos hobbies completamente diferentes. Es verdad. Entonces, por mucho que escuchemos audiolibros, digo escuchar, que luego me riñes. Es que no se leen, Marta. Están proponiendo ahora un término que es audiolectores o audiolectura, y así como que contentan a ambos bandos. Pero vamos, que lo que decía, que el que lee, lee. Entonces, el audiolibro simplemente te da la oportunidad de leer más. Porque ya no solo lees ese ratito antes de la cama, ahora puedes leer mientras estás en el autobús o en el metro, lo que sea. Como dices, cuando no tienes, hay gente que es que no tengo tiempo y luego, te digo, yo leo el ratito de la cama, porque ese es el ratito que tengo y además me ayuda también a dormir y todo. Pero es cierto que si no tienes tiempo y te apetece seguir con esa lectura que no has podido, pues a lo mejor por lo que sea, en unos días coger, pues oye, siempre está el audiolibro que te permite seguir con esa historia. Sí, yo creo que es más un añadido que un sustituto. Por lo menos yo no he dejado de leer libros en papel, ahora estoy leyendo un libro, estoy audio leyendo un libro. Está bien que cuando vienes a hablar de algo estés ahí como, no, pero voy a hacerlo yo porque es que si no, ¿de qué estoy hablando? Pues tendré que ponerme a escuchar un libro. Y no sustituye a mis lecturas, o sea, mi momento de lectura es muy distinto al momento en el que me pongo a escuchar el audiolibro. Pero sí que es cierto que todavía me cuesta prestar atención al audiolibro. No tengo costumbre, soy de una generación en la que todo es rápido y me cuesta durante más de 10 minutos estar escuchando lo mismo. Y tienes, yo creo que un poco también que entrenarlo. No estamos entrenados para escuchar audiolibros todavía. Escuchas, ¿qué escuchas? Escuchas música, por ejemplo. La radio. Y entonces no hace falta que estés muy pendiente de ello, ¿no? Si no lo tienes de compañía, a no ser que sea un tema que te están contando, ¿no? Que te interesa, una entrevista o cualquier tema que le prestas un poco más de atención, pero cuando estás así que lo tienes como de compañía, mientras cocinas, como dices, mientras haces unas tareas o mientras paseas, no pasa nada si te dispersas, pero aquí tienes que estar atento. Aquí te pierdes 2 líneas y ya no sabes quién está matando a quién. Es verdad. Luego te dices, pero este ha muerto. ¿Pero cuándo ha muerto? ¿Cuándo volver para atrás? Sí. Aunque eso también me pasa, tengo que admitir, cuando estoy leyendo y estoy un poco ya cansada. Ya, a mí también, que tienes que volver a la página anterior. Con suerte a la página anterior. Me alegro no ser la única, porque sí, a veces tengo que ir a la página anterior para decir, espérate que me he perdido algo porque no sé cómo va la historia.